Sol de Valencia entraba por las ventanas de mi cocina mientras preparaba mi café matutino. Como cada mañana desde hace 40 años, me levantaba a las 6, ponía agua en mi vieja cafetera y alcanzaba mi taza desportillada que había sobrevivido a tantos desayunos. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras revisaba los pequeños naranjos y limoneros de mi patio interior, organizados en macetas de terracota que Miguel y yo habíamos pintado juntos años atrás. Me llamo Ángela Herrera Cruz. Tengo 65 años. Y aunque para el mundo solo soy una viuda que vive en una casa antigua del centro histórico de Valencia, mi corazón guarda una vida entera de sacrificios y amor. Los azulejos azules y blancos de mi cocina contaban historias de 4 décadas. Miguel los había colocado uno por uno cuando Natalia tenía apenas 10 años. Recuerdo su frente perlada de sudor, la paciencia en su sonrisa, la esperanza en su voz mientras me decía: «Esta cocina nos durará toda la vida, Ángela». Y así había sido, hasta ahora. Desde que Miguel falleció hace 5 años, mis días seguían un ritmo tranquilo de pequeños hábitos, cada uno cosido con memoria y significado. Regaba las plantas que tanto amaba mi esposo, preparaba turrón siguiendo la receta de mi abuela, y los domingos caminaba hasta la catedral para asistir a misa. No era una vida extraordinaria, pero estaba llena de dignidad y recuerdos. Había trabajado durante 35 años en la notaría Jiménez en Ortega, ayudando a miles de valencianos con sus documentos legales. Aunque me jubilé hace 3 años, aún recordaba cada detalle de las transacciones inmobiliarias y los testamentos que habían pasado por mis manos. Doña Ángela tiene memoria de elefante, solía decir don Alberto Jiménez, el notario principal. Mi vida profesional había sido tan metódica como mi vida personal. Nunca fuimos ricos, pero cada euro que ganábamos lo invertíamos en el futuro de nuestra única hija. Natalia, trabajé horas extras limpiando oficinas después de mi jornada en la notaría. Vendí pasteles caseros en los eventos de la iglesia y cosí vestidos para las vecinas. Todo para asegurarme de que Natalia tuviera oportunidades que yo nunca conocí. La casa donde vivía era nuestro mayor tesoro. Una vivienda tradicional valenciana de 3 plantas, con un pequeño patio interior lleno de luz y el aroma de los cítricos. Miguel había restaurado cada rincón con sus propias manos, transformando lo que una vez fue una estructura deteriorada en un hogar cálido donde criamos a nuestra hija. Esa tarde de jueves estaba preparando algo especial. Había pasado horas cocinando paella valenciana, el plato favorito de Miguel, que Natalia solía pedir cuando era niña. Coloqué mi mantel bordado, el que había trabajado cuando Natalia era adolescente, y puse flores frescas en el centro de la mesa. Quería recordarle que este seguía siendo su hogar, lleno de amor y recuerdos. Cuando llegaron, Hugo entró directamente y se sentó en el viejo sillón de Miguel. Encendió el televisor y actuó como si la casa le perteneciera. Natalia permaneció de pie, con un vestido verde que le había regalado, pero su expresión era tan fría como el aire de invierno. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con un tono cortante que la hacía sonar como una extraña. Nos sentamos a la mesa, pero apenas probaron la paella que había preparado con tanto cariño. Hugo miraba constantemente su reloj mientras Natalia parecía ensayar mentalmente lo que iba a decir. «Mamá», comenzó finalmente, «la casa es demasiado grande para ti. No puedes mantenerla más, y nosotros la necesitamos para nuestra familia creciente». Mi corazón se detuvo por un instante. «¿Qué quieres decir, hija? Hugo y yo hemos encontrado una residencia para mayores perfecta para alguien de tu edad. Villa Santa María. Tiene jardines, actividades, atención médica». Mi voz tembló mientras suplicaba, recordándole que aquí había muerto su padre, sosteniendo mi mano, que cada pared llevaba nuestra historia. «Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes», respondió con una frialdad que nunca había visto en ella. Miré a Hugo, buscando algún signo de compasión, pero solo encontré cálculo en sus ojos. En ese momento supe que mi yerno, el exitoso director de Castro Inmobiliaria, veía mi casa solo como una propiedad más en su cartera. «Esta casa es mi hogar», dije finalmente. «No pienso irme». Hugo y Natalia intercambiaron miradas.
Mamá, sé razonable, insistió mi hija. Ya no puedes subir y bajar escaleras. El mantenimiento es costoso, y francamente, estarías mucho mejor con gente de tu edad. Observé a la mujer frente a mí, tratando de reconocer a la niña que había criado con tanto amor. ¿Dónde estaba mi Natalia? La que lloraba cuando las palomas heridas necesitaban ayuda, la que me traía flores silvestres cada primavera. Esta mujer elegante con pendientes de perlas y mirada distante parecía una extraña. Necesito tiempo para pensarlo, respondí finalmente, sabiendo que mi respuesta no les satisfaría. Hugo sonrió con condescendencia. Por supuesto, Ángela, tómate tu tiempo, pero el depósito de la residencia ya está pagado para el próximo mes. Cuando se marcharon, me quedé sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares de mi casa, el leve crujido de la madera antigua, el murmullo del agua en las tuberías que Miguel había reparado tantas veces, el suave tintineo del viento en las campanas de cerámica del patio. Esta casa no era solo ladrillos y mortero, era el latido de mi vida con Miguel. Unos días después, Hugo apareció sin avisar, trayendo consigo a un tasador inmobiliario vestido con un traje gris. El hombre, que se presentó como Luis Mendoza, recorrió mi casa como si ya estuviera en venta. Midió habitaciones con movimientos rápidos e indiferentes y garabateó notas en una tablilla. Las tuberías están obsoletas, dijo con frialdad. Los azulejos de la cocina son anticuados. Este lugar necesitaría una renovación completa. Me quedé en silencio en la esquina, aferrándome al borde de mi delantal. Esos azulejos que despreciaba tan casualmente habían sido colocados uno por las manos de Miguel cuando Natalia tenía 10 años. Recordaba el sudor en su frente, la paciencia en su sonrisa, la esperanza en su voz, y ahora se reducían a una línea en una lista de verificación. Natalia seguía al tasador, asintiendo a sus comentarios, sin mirarme ni una sola vez. Cada palabra se sentía como un martillo golpeando las paredes de mi corazón. Mi hogar ya no era sagrado para ellos. Solo eran números de propiedad y ganancias. Cuando se marcharon, me acerqué a la ventana y observé cómo hablaban animadamente en la acera. El tasador señalaba hacia la plaza cercana y Hugo asentía con entusiasmo. Abrí levemente la ventana para escuchar. Zona en desarrollo. Castro. La plaza será remodelada el próximo año y los valores se dispararán. Convertir esta casa en apartamentos de lujo o incluso un hotel boutique sería muy rentable. Exactamente lo que pensé, respondió Hugo. Solo necesitamos sacar a la vieja y podremos empezar la renovación antes de que el plan de remodelación se haga público. ¿Y tu esposa está de acuerdo?, preguntó el tasador. Natalia hará lo que yo diga, respondió Hugo con una risa. Siempre lo hace. Cerré la ventana con manos temblorosas. Ahora entendía. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de beneficiarse de la revalorización de la zona antes de que los precios subieran. Mi casa, mi hogar, era solo una oportunidad de negocio para mi yerno. A la semana siguiente, regresaron con un abogado. Hugo se comportaba como un hombre que ya poseía la casa, mientras Natalia evitaba mirarme a los ojos. El abogado, un hombre delgado llamado Felipe Montero, extendió una pila de documentos sobre mi mesa de comedor y habló con una cortesía ensayada. Señora Herrera, estos son los papeles de transferencia. Una vez que firme, la propiedad estará en buenas manos. Todo se ha arreglado para su comodidad. Examiné las páginas. Las palabras se confundían: transferencia de propiedad, permanente, irrevocable. Mi pecho se tensó al darme cuenta de que esto no se trataba de vender la casa a alguien nuevo. Se trataba de entregarla a ellos. Esto no es una venta, dije lentamente. Es una transferencia de propiedad sin compensación. El abogado tuvo la decencia de parecer incómodo. Bueno, la residencia está incluida como parte del acuerdo. ¿Qué residencia cuesta lo mismo que una casa de 3 plantas en el centro histórico?, pregunté. Hugo intervino, su tono endureciéndose. No estás en condiciones de tomar decisiones financieras. Ángela, Natalia es tu heredera. Está actuando en tu mejor interés. El abogado añadió en voz baja. Si no coopera, podríamos tener que considerar procedimientos por incapacidad mental. La habitación giró.
Mi propia hija, la niña que había trabajado tan duro para criar, estaba preparándose para despojarme de todo lo que me quedaba. Mis manos temblaron, pero forcé las palabras. No voy a firmar nada. Hugo se puso de pie, su máscara de cortesía completamente caída. No seas terca, Ángela, no tienes opción. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Natalia finalmente habló, su voz apenas audible. Mamá, por favor, es lo mejor para todos. Los miré a ambos. Estas personas que planeaban quitarme mi hogar. Y por primera vez en mi vida, sentí un frío odio creciendo dentro de mí. Fuera de mi casa, dije con una calma que no sabía que poseía. Ahora, esa noche, el sueño no llegó. Me senté en el sillón de Miguel, el silencio de la casa presionándome como una pesada manta. Por primera vez, me permití preguntarme si tenían razón. Tal vez era demasiado vieja, demasiado frágil, demasiado inútil para interponerme en su camino. El pensamiento cortaba más profundo que cualquier insulto que Hugo hubiera lanzado. Mis ojos vagaron hacia las fotos enmarcadas en la pared. Natalia como bebé en mis brazos, Miguel sonriendo en su graduación, nuestra familia reunida en la cena de Navidad. Cada recuerdo me decía que había vivido para los demás, que lo había dado todo. Ahora me trataban como una carga. Miguel, susurré en el silencio. No sé cómo luchar contra esto sola. El reloj de la sala marcó las 3 de la madrugada. Fuera, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre las tejas centenarias. El sonido me transportó a tantas noches de tormenta cuando Miguel y yo nos acurrucábamos bajo las mantas, sintiendo la seguridad de estar juntos mientras el mundo se empapaba. Me levanté lentamente y recorrí cada habitación de la casa, como un centinela custodiando recuerdos. En el dormitorio de Natalia, ahora convertido en cuarto de costura, toqué el papel pintado con pequeñas flores que elegimos juntas cuando cumplió 12 años. En la biblioteca, pasé los dedos por los lomos de los libros que Miguel coleccionaba con pasión. En el baño, miré el azulejo roto junto al lavabo, donde Miguel había prometido hacer una reparación que nunca llegó a completar. ¿Cómo podían pensar que abandonaría todo esto por una habitación aséptica en una residencia? ¿Cómo podía Natalia olvidar que en este suelo dio sus primeros pasos, que en esta cocina aprendió a hacer torrijas, que en este patio celebramos sus 18 primaveras? Volví al salón y me detuve frente al viejo escritorio de Miguel. Nunca fui de hurgar en sus cosas, respetando siempre su pequeño espacio privado, pero ahora, enfrentada a perderlo todo, algo me impulsó a abrir el cajón principal. Estaba mayormente lleno de facturas descoloridas, sobres y cartas que había visto antes, pero al empujar algunos papeles, sentí algo duro en el fondo. Era una pequeña caja de madera con incrustaciones que no recordaba haber visto antes. La saqué con cuidado, notando que tenía una cerradura diminuta. ¿Dónde estaría la llave? Conociendo a Miguel, no la habría escondido lejos. Miré alrededor del escritorio, buscando en los demás cajones. Nada. Entonces recordé su costumbre de usar libros como escondites. Me dirigí a la estantería y busqué Principios de inversión inmobiliaria, un volumen que consultaba con frecuencia. Al abrirlo, encontré un hueco tallado en las páginas y, dentro, una pequeña llave de latón. Con manos temblorosas, inserté la llave en la cerradura de la caja. Se abrió con un suave clic, revelando una carpeta roja atada con una cinta y un sobre con mi nombre escrito en la familiar caligrafía de Miguel. Para Ángela, cuando más lo necesites. Las lágrimas nublaron mi visión mientras abría el sobre. La carta estaba fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Mi queridísima Ángela, si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi pequeño tesoro. Quizás me haya ido ya. O quizás estés enfrentando una situación que yo temía pudiera ocurrir algún día. Durante nuestra vida juntos, siempre admiré tu fortaleza, tu bondad y tu capacidad para anteponer a los demás. Pero también he temido que alguien pudiera aprovecharse de esa generosidad. Lo que encontrarás en esta carpeta te sorprenderá. Durante años, he estado construyendo silenciosamente un patrimonio para protegerte. No quería preocuparte con inversiones o números, sabiendo cómo disfrutas la simplicidad. Pero cada oportunidad que se presentaba, cada pequeño ahorro,
Lo convertía en algo más grande, pensando siempre en un futuro donde yo no estuviera para cuidarte. En estas páginas encontrarás los títulos de varias propiedades, acciones en empresas sólidas y cuentas que he mantenido en secreto incluso para Natalia, no por falta de confianza en nuestra hija, sino porque siempre he sentido que Hugo no es el hombre que finge ser. Hay una ambición en él que carece de corazón, una codicia que he visto crecer con los años. Ángela mía, si alguna vez intentan apartarte de nuestro hogar, si intentan convencerte de que eres demasiado frágil o dependiente, recuerda que tienes más poder del que imaginas. La Notaría Jiménez tiene copias de todos estos documentos y Carmen Vega, mi amiga y abogada, ha recibido instrucciones para ayudarte si esto llegara a tus manos. Si Natalia te trata con amor y respeto, compartirá este legado. Si no, tienes todo el poder para protegerte. Úsalo sabiamente, no para lastimar, sino para enseñar. Siempre tuyo, en esta vida y más allá, Miguel. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras abría la carpeta roja. Lo que encontré me dejó sin aliento. Títulos de propiedad, extractos bancarios, certificados de acciones. Miguel, mi prudente y callado Miguel, había creado un imperio en silencio. El edificio donde Hugo tenía sus oficinas. Un terreno a las afueras de Valencia ahora valorado en millones. Participaciones en empresas tecnológicas que habían triplicado su valor. Una cuenta en Suiza con más dinero del que podría gastar en 2 vidas. La habitación pareció girar a mi alrededor. Mi marido. El hombre sencillo que arreglaba grifos y pintaba paredes los domingos. Me había dejado una fortuna. Y nadie, ni siquiera Natalia, lo sabía. Al amanecer, había tomado mi decisión. Las lágrimas de la noche anterior se habían secado, reemplazadas por una calma que no había sentido en años. Preparé mi café, regué los naranjos y coloqué la carpeta de documentos ordenadamente sobre el viejo escritorio de Miguel. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí firme, casi inquebrantable. A las 9 en punto, llamé a Carmen Vega. Su voz sonó sorprendida al otro lado de la línea. «Ángela, ¿eres tú? ¿Ha pasado tanto tiempo?» «Carmen, encontré la carpeta roja de Miguel», dije sin preámbulos. Un silencio momentáneo, luego un suspiro. «Entiendo. Puedo suponer que la necesitas porque ha llegado el momento que él temía». «Exactamente. Estaré en tu casa en 1 hora». Carmen llegó puntual, como siempre. A sus 55 años, mantenía la misma energía que cuando trabajábamos juntas en la notaría. Su cabello gris corto enmarcaba un rostro inteligente que había visto demasiadas batallas legales para sorprenderse fácilmente. Nos sentamos en la cocina mientras le relataba todos los planes de Hugo y Natalia, la residencia, las amenazas veladas sobre mi capacidad mental, el tasador, todo. Carmen escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, asintió gravemente. Miguel siempre fue más astuto de lo que la gente creía. Sabía que esto podría pasar algún día. Abrió su maletín y extrajo una carpeta idéntica a la mía. Tengo copias de todo, autentificadas y registradas. Hugo Castro no sabe con quién se ha metido. Durante las siguientes 2 horas, Carmen me explicó detalladamente mi situación legal. Todo estaba a mi nombre. El edificio donde Hugo tenía sus oficinas, el terreno en las afueras, las acciones, todo. ¿Sabías que Hugo está al borde de la quiebra?, preguntó Carmen, mostrándome un informe. Su empresa ha estado perdiendo clientes constantemente. Las deudas se acumulan. El alquiler que te paga representa casi la mitad de sus gastos operativos. ¿Cómo lo sabes? Miguel me pidió que mantuviera un ojo en él. Contraté a un investigador privado hace 3 años. Justo después de que Miguel falleciera, tenemos todo documentado. Un plan comenzó a formarse en mi mente. No quería destruir a mi hija, pero necesitaba que tanto ella como Hugo entendieran que no era la anciana indefensa que creían. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté. Carmen sonrió, una sonrisa que recordaba de nuestros días en la notaría cuando descubríamos algún intento de fraude. Primero, nada de firmar absolutamente nada que te traigan. Segundo,
Vamos a preparar una sorpresa para su próxima visita. Tercero, necesitamos hablar con Elena Durán, una joven abogada especializada en derechos de los mayores. Es la mejor en casos como este. Cuando Carmen se marchó, me senté en el patio, bajo el naranjo que Miguel y yo plantamos el día que Natalia nació, por primera vez en semanas. Sentí que respiraba libremente. Ya no era una víctima. Tenía poder, tenía recursos y, sobre todo, tenía razón. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas ni angustias. El fantasma de Miguel parecía velar mi sueño, susurrándome que todo estaría bien. 3 días después, tal como esperábamos, Natalia y Hugo regresaron. Esta vez trajeron cajas y 2 transportistas. Venían a por todo, confiados en que mi resistencia se habría quebrado. Cuando entraron, me encontraron sentada tranquilamente en el sillón de Miguel, bebiendo té como si fuera un día cualquiera. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Natalia, claramente impaciente. «Los transportistas están aquí. La residencia espera». «No me voy a ninguna parte», respondí con una calma que pareció desconcertarlos. Hugo avanzó, su sonrisa condescendiente tan familiar como irritante. «Ángela, entiendo que esto sea difícil, pero es lo mejor para todos. La casa es demasiado grande para ti. Necesita mantenimiento constante. En la residencia estarás atendida, tendrás compañía». «Hugo», lo interrumpí suavemente. «¿Cómo va el negocio inmobiliario estos días? He oído que el sector está complicado». Su sonrisa vaciló momentáneamente. «Va perfectamente. Gracias por preguntar. ¿Y el edificio donde tienes tus oficinas? ¿Cómo lo llevas con el casero? He oído que es bastante estricto». Hugo intercambió una mirada confusa con Natalia. «El casero es una empresa de gestión inmobiliaria. Apenas tratamos con ellos. Interesante». Me levanté lentamente y caminé hacia el escritorio de Miguel. «Porque según estos documentos», dije sacando los títulos de propiedad, «el casero, o más bien la casera, soy yo». El silencio que siguió fue absoluto. Los transportistas, incómodos, miraban sus zapatos. Natalia parecía no comprender. Hugo dio un paso adelante y arrebató los papeles de mi mano. «Esto es absurdo. Una falsificación. Imposible». Carmen Vega, que había estado esperando discretamente en la cocina, apareció en el umbral. «Le aseguro, señor Castro, que esos documentos son completamente legales y auténticos. La señora Herrera es la propietaria del edificio donde usted mantiene sus oficinas, así como de otros activos significativos que su difunto marido administraba». Hugo palideció visiblemente. «¿Quién demonios es usted?» «Carmen Vega, abogada de la señora Herrera, y usted está atrasado en el pago del alquiler del mes pasado. Por cierto». Natalia se acercó, confundida y alarmada. «Mamá, ¿de qué están hablando? ¿Qué edificio? Papá era ingeniero, no tenía propiedades. Tu padre era mucho más de lo que aparentaba». «Hija». Abrí la carpeta roja completamente, mostrando el contenido. «Durante años, invirtió silenciosamente. Compró propiedades, acciones, terrenos, todo a mi nombre, incluso el edificio donde Hugo tiene sus oficinas y donde vosotros vivís». La cara de Hugo se transformó. La máscara de yerno preocupado desapareció, revelando una furia apenas contenida. «Esto es un truco, una conspiración». «No tiene sentido». «Tiene todo el sentido», respondió Carmen. «Si se considera que el señor Herrera era un hombre inteligente que quería proteger a su esposa de exactamente la situación que están intentando crear ustedes». «¿Y qué piensas hacer?», escupió Hugo, desafiante. «¿Echarnos a la calle, a tu propia hija?» «No», respondí calmadamente. «No soy como tú, Hugo. No destruyo familias por dinero, pero sí voy a establecer algunas condiciones. Primero, esta casa se queda conmigo. Segundo, el alquiler de tus oficinas se incrementa un 30%, efectivo inmediatamente, para ajustarse al mercado actual. Tercero, quiero que ambos asistan a terapia familiar conmigo». «Es ridículo», gritó Hugo. «Natalia, dile a tu madre que está loca». Pero Natalia no respondió. Miraba los papeles, las propiedades, las cifras. Su mundo estaba reordenándose. «Papá hizo todo esto.
murmuró. ¿Por qué nunca lo supimos? Porque confiaba en mí, pero no en tu marido. Respondí simplemente. Hugo se volvió hacia Natalia, furioso. No creerás esta basura, ¿verdad? Es obviamente una treta para separarnos, para manipularte. La vi dudar. Años de influencia de Hugo luchando contra la evidencia frente a ella. Natalia, dijo suavemente, hay algo más que debes saber. Fue entonces cuando Hugo perdió los estribos. Basta, nos vamos de aquí, Natalia. Ahora... Espera, dijo ella, su voz apenas audible. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Es una trampa, gritó Hugo. Todo esto es mentira. Natalia, continué como si Hugo no estuviera allí. Tu padre dejó una carta, para mí, pero también para ti. Habla sobre Hugo, sobre sus sospechas, sobre por qué organizó las cosas de esta manera. Natalia dio un paso hacia mí, pero Hugo la agarró por el brazo. Si te quedas un minuto más con esta vieja manipuladora, se acabó. Me voy y no volverás a verme. Fue entonces cuando sucedió, el momento en que mi hija finalmente vio al hombre con quien se había casado. Suéltame, Hugo, dijo en voz baja pero firme. Me estás haciendo daño. No hasta que entres en razón. He dicho que me sueltes. Esta vez, su voz no tembló. Se liberó de su agarre y dio un paso hacia mí. Mamá, quiero leer esa carta. Hugo la miró con incredulidad, luego a mí con odio puro. Vas a arrepentirte de esto, siseó. Los dos. Se volvió hacia los transportistas. Fuera, la mudanza se cancela. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Natalia se derrumbó en el sofá, temblando. ¿Qué he hecho?, susurró. ¿Qué hemos estado a punto de hacerte? Le tendí la carta de Miguel. Mientras la leía, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Cuando terminó, levantó la mirada, sus ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento. Lo siento tanto, mamá. No sé cómo pude, cómo permitimos. La abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Mi pequeña Natalia, finalmente encontrando su camino de regreso a mí. Hay algo más que debes saber, dijo entre sollozos. Estoy embarazada. De 3 meses. Mi corazón dio un vuelco. Un nieto. Iba a ser abuela. La noticia que debería haber sido una alegría llegaba envuelta en dolor y traición. ¿Hugo lo sabe?, pregunté suavemente. Ella asintió. Fue su idea usarlo como forma de presionarte. Dijo que te ablandaría saber que ibas a ser abuela. El cálculo frío de ese hombre no dejaba de sorprenderme. Usar a un bebé no nacido como herramienta de manipulación. Natalia, dije tomando sus manos entre las mías. Estás en una encrucijada. No puedo decirte qué camino tomar, pero quiero que sepas que, decidas lo que decidas, esta casa siempre será tu hogar. No sé qué hacer, confesó. Tengo miedo, mamá. Nunca lo había visto así antes. Carmen, que había observado en silencio, intervino. Señora Morales, si me permite, creo que deberíamos documentar lo ocurrido hoy. El comportamiento del señor Castro, las amenazas, el agarre físico, podría ser importante más adelante. Natalia pareció dudar, pero luego asintió lentamente. Sí, creo que tiene razón. Esa noche, mi hija durmió en su antigua habitación por primera vez en años. La escuché llorar suavemente, procesando todo lo ocurrido. Quería ir a consolarla, pero sabía que necesitaba este tiempo a solas. Mientras tanto, yo me sentaba en el patio bajo las estrellas valencianas, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. No quería destruir a mi yerno, pero tampoco permitiría que destruyera lo que Miguel había construido para nosotras. Tenías razón, Miguel. Susurré a las estrellas. Siempre tuviste razón sobre él. En algún lugar, imaginé a mi esposo sonriendo, sabiendo que su previsión había salvado nuestro hogar y, posiblemente, el futuro de nuestra hija y nieto. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez, sentía que teníamos una oportunidad de ganar. La mañana siguiente amaneció con una claridad que Valencia solo ofrece después de una tormenta. Encontré a Natalia en la cocina.
preparando café con la vieja cafetera, como si los últimos 5 años no hubieran pasado. «Buenos días, mamá», dijo con voz queda. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero había una determinación nueva en su mirada. «He estado pensando toda la noche». Me senté frente a ella, esperando pacientemente mientras servía 2 tazas. El aroma familiar llenó la cocina, trayendo recuerdos de tantos desayunos compartidos antes de que Hugo entrara en nuestras vidas. «No puedo creer lo ciega que he estado», continuó, mirando su taza. «Poco a poco, año tras año, me fui convirtiendo en alguien que no reconozco, alguien que podría, que casi». Su voz se quebró. «Natalia», tomé su mano. «Lo importante es que te has dado cuenta a tiempo». «Pero, ¿cómo pude permitirlo? ¿Cómo no vi quién era realmente?», suspiré, buscando las palabras correctas. «El amor a veces nos ciega. Hija, Hugo es un hombre encantador cuando quiere serlo. Te conquistó a ti, a mí, incluso a tu padre al principio. Papá lo descubrió», dijo, no como una pregunta sino como una realización. «Por eso organizó todo esto, ¿verdad?», asentí. «Tu padre siempre fue observador. Notaba cosas que los demás pasábamos por alto. La forma en que Hugo hablaba de dinero, cómo sus ojos calculaban el valor de todo, incluso cómo te trataba cuando creía que nadie miraba». Natalia bebió un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. «Recuerdo cuando empecé a cambiar. Al principio eran pequeñas cosas. No visites tanto a tu madre. Necesitamos nuestro espacio como pareja. Tu madre es perfectamente capaz de cuidarse sola. No te necesita cada semana». Luego fueron críticas sobre ti, que eras anticuada, testaruda, que interferías demasiado. Y poco a poco te alejaste, completé con tristeza. «Sí. Y luego, cuando papá murió, Hugo vio una oportunidad». Comenzó a hablar sobre lo grande que era esta casa para una persona sola, lo costoso del mantenimiento, lo preocupado que estaba por tu seguridad viviendo aquí. Se detuvo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me convenció de que te estábamos haciendo un favor. El teléfono interrumpió nuestra conversación. Natalia se levantó para contestar, y su rostro palideció instantáneamente. «Es Hugo», susurró, tapando el auricular. «Pon el altavoz», sugerí. Necesitábamos saber a qué nos enfrentábamos. La voz de Hugo llenó la cocina, artificialmente dulce. «Natalia, cariño, ¿cuándo vuelves a casa? Estaba pensando en lo ocurrido ayer, y creo que todos nos alteramos demasiado. Podemos resolver esto como adultos». Natalia me miró, buscando orientación. Asentí, animándola a responder. «Necesito tiempo, Hugo», dijo con voz más firme de lo que esperaba. «Lo que intentamos hacer a mi madre estuvo mal. Todo esto ha sido una revelación para mí». Hubo un breve silencio. Luego la voz de Hugo cambió completamente. El tono meloso desapareció, reemplazado por una frialdad calculadora. «Es esa vieja bruja, ¿verdad? Te está llenando la cabeza de mentiras. Escúchame bien, Natalia, si no vuelves hoy mismo, consideraré que has elegido a tu manipuladora madre sobre tu matrimonio, y te aseguro que lucharé por cada centímetro de lo que me corresponde, incluyendo ese bebé que llevas dentro». Natalia jadeó, su mano instintivamente protegiendo su vientre. «Me estás amenazando con quitarme a mi hijo. Solo te estoy recordando que un tribunal valorará mucho la estabilidad económica y emocional cuando decida la custodia. ¿Qué vas a ofrecerle tú? Una habitación en la casa decrépita de tu madre. Yo puedo darle el futuro que merece. No te atrevas a amenazarme, Hugo». La voz de Natalia tembló, pero no cedió. «No después de lo que intentaste hacer». «Tienes hasta mañana para recapacitar», respondió secamente. «Después, dejaré todo en manos de mis abogados». La llamada terminó abruptamente. Natalia se derrumbó en la silla, temblando. «Va a intentar quitarme a mi bebé», susurró horrorizada. En ese momento, supe que lo que había comenzado como un intento de proteger mi hogar se había convertido en algo mucho más grave. No era solo mi casa lo que estaba en juego ahora, sino el futuro de mi hija y mi nieto por nacer. «Necesitamos ayuda profesional», dije, alcanzando el teléfono. «Voy a llamar a Carmen». Carmen Vega llegó 2 horas después, acompañada por Elena Durán,
La joven abogada especializada en derecho familiar que había mencionado anteriormente, Elena, con sus 30 y pocos años, irradiaba una confianza serena que contrastaba con su juventud. Nos reunimos en el salón, donde Carmen extendió varios documentos sobre la mesa. Primero, debemos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Comenzó: Hugo ha amenazado con una batalla por la custodia, pero eso es solo el principio. Elena asintió, tomando notas en su tableta, basándonos en su comportamiento previo y la amenaza telefónica que acabamos de escuchar. Podemos anticipar una estrategia agresiva. Intentará desacreditar a ambas, cuestionando la estabilidad mental de doña Ángela y pintando a Natalia como una esposa inestable e influenciable. ¿Puede realmente quitarme a mi hijo?, preguntó Natalia, el miedo evidente en su voz. No será fácil, respondió Elena con firmeza. Los tribunales españoles favorecen enormemente a las madres, especialmente con bebés, pero debemos prepararnos para una batalla sucia. Hugo utilizará cada recurso a su disposición. ¿Y cuáles son esos recursos?, pregunté. Carmen intercambió una mirada con Elena antes de responder. Hemos investigado las finanzas de su yerno. Como mencioné antes, la situación es peor de lo que pensábamos. Castro Inmobiliaria está prácticamente en quiebra. Ha estado utilizando fondos de nuevos proyectos para cubrir deudas antiguas, un esquema que eventualmente colapsará. Eso explica su desesperación por obtener esta casa, murmuré. Exactamente, asintió Elena. El plan de remodelación de la plaza que mencionaron es real. Los valores inmobiliarios en esta zona se dispararán el próximo año. Su casa, doña Ángela, podría valer el triple en 18 meses. Hugo lo sabe y está jugando su última carta. Natalia parecía procesar toda esta información con una mezcla de horror y comprensión. Por eso insistió tanto en casarnos rápido, en mudarnos al apartamento que supuestamente alquilaba. Todo ha sido parte de un plan, ¿verdad? Elena sacó una tableta y nos mostró un documento. Tenemos motivos para creer que no es la primera vez. Hemos encontrado registros de 2 matrimonios anteriores, ambos con mujeres mayores que él, ambas con propiedades significativas, ambos terminados en menos de 3 años con acuerdos financieros sustanciosos a su favor. El silencio que siguió fue pesado. Natalia se cubrió la boca con la mano, las lágrimas brotando nuevamente. Me utilizó, susurró. Todo este tiempo. Me utilizó para llegar a la herencia de mis padres. Pero no contaba con que Miguel fuera más inteligente que él, añadí, intentando consolarla. Carmen asintió. Ahora, vamos a elaborar nuestra estrategia. Primero, necesitamos documentar todo, cada amenaza, cada intento de intimidación, cada mensaje. Segundo, debemos proteger legalmente los activos. Y tercero, prepararnos para el contraataque que inevitablemente vendrá. Durante las siguientes horas, las 4 trabajamos meticulosamente. Elena instaló una aplicación en el teléfono de Natalia para grabar todas las llamadas de Hugo. Carmen preparó documentos para formalizar mi control sobre las propiedades. Yo recopilé cada recuerdo, cada foto, cada evidencia de la vida que habíamos construido en esta casa. Al atardecer, Natalia recibió un mensaje de texto de Hugo. He contratado al mejor abogado de divorcios de Valencia. Última oportunidad, vuelve a casa o prepárate para perderlo todo. Elena sonrió ligeramente al leer el mensaje. Perfecto. Evidencia clara de intimidación. Responde esto exactamente, Hugo. Por favor, deja de amenazarme. Estoy con mi madre porque me siento segura aquí. Necesito tiempo para pensar en nuestro futuro. Te pido respeto por mi espacio. Natalia escribió el mensaje y lo envió. La respuesta llegó casi inmediatamente. Te vas a arrepentir de esto. Natalia, nadie me deja. Nadie. Y con eso, dijo Elena guardando capturas de pantalla, tenemos suficiente para solicitar una orden de alejamiento si es necesario. Cuando Carmen y Elena se marcharon, prometiendo volver al día siguiente con más documentos, Natalia y yo nos quedamos solas en la cocina, preparando una sencilla tortilla para cenar. ¿Cómo pude estar tan ciega?, preguntó mientras batía los huevos. El amor nos hace vulnerables, hija. No te culpes por confiar en la persona que amabas. Ese es el problema, dijo en voz baja. No estoy segura de haberlo amado realmente.
Creo que me enamoré de la idea que él me vendió, el empresario exitoso, el futuro brillante, la vida perfecta. Todo era una ilusión. Mientras cenábamos, Natalia pareció reunir fuerzas. «No voy a permitir que me quite a mi bebé», declaró con determinación. «Ni que te quite tu casa. Vamos a luchar, mamá, y vamos a ganar». Sonreí, reconociendo en mi hija la misma fortaleza que yo había necesitado encontrar. «Juntas», confirmé. Como siempre debió ser. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Carmen y Elena trabajaban incansablemente, preparando documentos, consultando con expertos, construyendo nuestro caso. Mientras tanto, Hugo escalaba sus tácticas de intimidación. Primero fueron los mensajes constantes, alternando entre súplicas y amenazas. Luego comenzaron las llamadas a medianoche. Después, los encuentros casuales cerca de la casa, donde nos observaba desde la distancia. Una mañana, despertamos para encontrar las palabras «viejas mentirosas» pintadas con spray rojo en nuestra puerta. Llamamos a la policía, que documentó el vandalismo, pero poco más. «Disputas familiares», dijeron con un encogimiento de hombros, como si eso lo explicara todo. El verdadero golpe llegó una semana después. Estábamos desayunando cuando sonó el timbre. Un joven con aspecto oficial nos entregó un sobre. «Demanda de divorcio», anunció Elena después de revisar los documentos. Y tal como esperábamos, solicita custodia completa del bebé alegando inestabilidad emocional de Natalia. Inestabilidad emocional. Natalia estaba indignada. «Él es quien me ha estado acosando». Elena continuó leyendo. También solicita una evaluación psicológica para doña Ángela, alegando que ha manipulado a Natalia con historias delirantes sobre fortunas ocultas y que representa un peligro para el bienestar del futuro niño. «Es absurdo», murmuré, aunque sentí una punzada de preocupación. A mis 65 años, enfrentarme a cuestionamientos sobre mi capacidad mental era humillante. «Es una táctica común», nos tranquilizó Carmen. «Intentan desacreditarlas a ambas, pero tenemos algo que ellos no, la verdad documentada». 2 días después, mientras Natalia había salido al mercado, Hugo apareció en la puerta. A diferencia de sus visitas anteriores, esta vez venía solo y con un ramo de flores. Ángela sonrió con su encanto habitual, como si los últimos eventos nunca hubieran ocurrido. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero vengo a ofrecerte la paz». «No estoy interesada en tus ofertas, Hugo», respondí, manteniendo la puerta entreabierta. «Cualquier comunicación debe ser a través de nuestros abogados. Vamos, somos familia». Las familias discuten, pero al final encuentran soluciones. Intentó entrar, pero mantuve firme la puerta. «Solo quiero lo mejor para todos, incluido mi hijo. Podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos». «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté, curiosa por conocer su estrategia. «Simple, tú mantienes esta casa de por vida. A cambio, Natalia vuelve conmigo y olvidamos todo este desagradable asunto de las propiedades ocultas. Sin tribunales, sin escándalos, sin pruebas psicológicas humillantes para una mujer de tu edad». La amenaza velada estaba clara. «¿Y si me niego?». Su sonrisa desapareció. «Entonces lucharé con todo lo que tengo. Tengo amigos influyentes, Ángela, jueces, políticos, banqueros. Haré que te declaren incompetente. Haré que Natalia parezca una madre inadecuada. Y cuando haya terminado, no solo perderás esta casa, sino también a tu hija y a tu nieto». Mantuve la compostura, recordando el consejo de Elena documentar todo. Mi teléfono estaba grabando en mi bolsillo. «Tu propuesta es inaceptable, Hugo, y tus amenazas solo fortalecen nuestra determinación». Su rostro se transformó, la máscara de civilidad completamente abandonada. «No sabes con quién te estás metiendo. Vieja estúpida, debiste firmar cuando tuviste la oportunidad. Adiós, Hugo». Cerré la puerta firmemente. A través de la mirilla, lo vi permanecer allí unos momentos, respirando pesadamente, antes de arrojar el ramo de flores al suelo y pisotearlo con furia. Cuando Natalia regresó y le mostré la grabación, su rostro reflejó una mezcla de horror y determinación renovada. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo Elena al escuchar la grabación.
Amenazas explícitas, intento de intimidación, mención de influencias indebidas en el sistema judicial. Vamos a solicitar inmediatamente una orden de alejamiento. 3 días después, un juez concedió la orden, prohibiendo a Hugo acercarse a menos de 500 metros de nuestra casa o de cualquiera de nosotras. Era una pequeña victoria, pero importante. La respuesta de Hugo no tardó en llegar. A la mañana siguiente, un grupo de obreros apareció frente al edificio donde tenía sus oficinas mi edificio y comenzaron a retirar el letrero de Castro Inmobiliaria. Se está mudando, comentó Carmen después de hacer algunas llamadas. Aparentemente ha encontrado nuevas oficinas milagrosamente, a pesar de sus problemas financieros. ¿Cómo es posible?, pregunté. Tiene un nuevo socio, explicó Elena, mostrándome un artículo reciente. Alfredo Montero, constructor con conexiones políticas y reputación cuestionable. Exactamente el tipo de aliado que Hugo necesitaría para una batalla sucia. Esa noche, mientras Natalia dormía, me senté en el patio bajo las estrellas. Considerando lo que enfrentábamos, Hugo había elevado la apuesta, encontrando aliados poderosos. Esta ya no era solo una disputa familiar, se estaba convirtiendo en una guerra abierta. Miguel, susurré a las estrellas, dame la fuerza para proteger lo que construimos. Como respondiendo a mi súplica, una suave brisa agitó las hojas del naranjo, y por un momento, sentí la presencia reconfortante de mi esposo, recordándome que nunca estaba realmente sola en esta batalla. La mañana del 15 de octubre amaneció con una noticia que sacudió nuestro caso. El periódico local llevaba un titular sorprendente: prestigioso constructor denuncia fraude inmobiliario. El artículo, claramente plantado por Hugo o su nuevo socio, insinuaba que Miguel había obtenido sus propiedades de manera fraudulenta y que yo estaba intentando extorsionar a mi propia hija y yerno. Es asqueroso, declaró Carmen mientras leíamos juntas, pero también es desesperación. Están intentando ganar en la corte de la opinión pública lo que saben que perderán en un tribunal real. ¿Podemos hacer algo?, preguntó Natalia, preocupada por cómo esto afectaría nuestra imagen. Elena, que había llegado poco después con una pila de documentos, sonrió con confianza. De hecho, esto puede jugar a nuestro favor. Han cruzado una línea difamando a un hombre fallecido sin pruebas, y tenemos algo que ellos no esperan. Extendió sobre la mesa una carpeta etiquetada Castro Historial Financiero. Nuestro investigador ha estado muy ocupado, explicó, y ha descubierto patrones muy interesantes en las finanzas de Hugo: transferencias irregulares, facturas duplicadas, clientes fantasma. Un patrón clásico de fraude fiscal y lavado de dinero. ¿Estás sugiriendo que denunciemos a Hugo a Hacienda?, pregunté, insegura de querer llevar las cosas tan lejos. No todavía, respondió Carmen, pero esta información nos da una palanca importante. La usaremos estratégicamente. Durante los días siguientes, nuestro equipo legal preparó lo que Elena llamó un paquete de disuasión, documentación detallada de las amenazas de Hugo, pruebas de sus manipulaciones financieras, testimonios de los vecinos sobre su comportamiento errático. Y finalmente, el historial completo de los matrimonios anteriores de Hugo y cómo habían terminado. La mejor defensa es un buen ataque, explicó Carmen. Vamos a demostrarle a Hugo que no somos las víctimas indefensas que él imagina. Mientras tanto, Natalia experimentaba su propia transformación. La joven insegura que había permitido que Hugo dictara cada aspecto de su vida estaba desapareciendo. En su lugar, emergía una mujer decidida a proteger a su hijo y reconstruir su vida. Una tarde, mientras revisábamos viejas fotos familiares, Natalia encontró una de su graduación universitaria. En ella, sostenía orgullosa su diploma en ciencias empresariales, con Miguel y yo flanqueándola, nuestros rostros radiantes de orgullo. Tenía tantos sueños, murmuró. Quería abrir mi propia consultoría, ayudar a pequeñas empresas familiares. Luego conocí a Hugo y todo se centró en apoyar su carrera, ser la esposa perfecta del empresario ambicioso. Nunca es tarde para retomar esos sueños, le recordé. Ella acarició suavemente su vientre, ya notablemente redondeado. Tienes razón,
Quiero que mi hijo crezca viendo a una madre fuerte e independiente, no a alguien que vive a la sombra de un hombre. Al día siguiente, Natalia anunció que había solicitado información para completar un máster en administración de empresas. Será a tiempo parcial, compatible con la maternidad, explicó con entusiasmo. Y mientras tanto, Carmen me ha ofrecido trabajo como asistente en su bufete. Dice que mi experiencia en la notaría podría ser valiosa. La vi florecer día a día, recuperando la confianza y la alegría que Hugo había ido erosionando sistemáticamente durante años. Esta transformación, sin embargo, no pasó desapercibida para él. Una tarde, Elena nos convocó urgentemente. Hugo ha presentado nuevos documentos al juzgado, anunció, su expresión grave. Está solicitando una evaluación psiquiátrica para Natalia, alegando que su repentino cambio de comportamiento indica inestabilidad mental, posiblemente trastorno bipolar. Eso es ridículo y, exclamé indignada, está más equilibrada que nunca. Es otra táctica dilatoria, explicó Carmen. Intenta desacreditarla antes de la audiencia preliminar. Si logra que un juez ordene la evaluación, podría retrasar el proceso meses. ¿Qué hacemos?, preguntó Natalia, visiblemente afectada. Contraatacamos, respondió Elena con determinación. Es hora de usar nuestro paquete de disuasión. Esa misma tarde, Carlos Beltrán, el abogado de Hugo, recibió un sobre confidencial. Dentro, una carta detallada de Elena exponiendo todas las irregularidades financieras descubiertas, junto con una propuesta clara: o retiraban inmediatamente las acusaciones falsas contra Natalia, o presentaríamos toda la documentación a Hacienda y a la Fiscalía. La respuesta llegó al día siguiente. Hugo retiró la solicitud de evaluación psiquiátrica. Primera victoria, sonrió Elena. Pero la guerra apenas comienza. El calendario marcaba noviembre cuando recibimos una llamada inesperada. Era Luis Mendoza, el tasador que había visitado nuestra casa con Hugo meses atrás. Señora Herrera, su voz sonaba nerviosa por teléfono. Necesito hablar con usted. Es importante y privado. Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana, acompañadas por Elena como precaución. Mendoza llegó puntual, con aspecto agotado y nervioso. Lo que voy a contarles podría costarme mi licencia. Comenzó tras pedir un café. Pero no puedo seguir con esto en mi conciencia. Según relató, Hugo le había pagado para que subvalorara deliberadamente nuestra casa en su informe oficial. Me dijo que era un acuerdo familiar, que ustedes ya habían acordado el precio y solo necesitaban el papeleo para hacerlo oficial. Pero eso no era todo. Hugo también le había pedido que falsificara un segundo informe, para el banco, sobrevalorando enormemente la propiedad para obtener un préstamo mayor. Cuando me negué, me amenazó, continuó Mendoza. Dijo que tenía contactos que podrían arruinar mi carrera. Finalmente cedí y preparé el informe devaluado, pero me negué a participar en el fraude bancario. Elena, tomando notas meticulosamente, lo interrumpió. ¿Estaría dispuesto a testificar sobre esto en un tribunal? Mendoza palideció. Eso podría destruir mi carrera. También podría salvarla, respondió Elena con firmeza. Si Hugo está involucrado en actividades fraudulentas a gran escala, como sospechamos, es mejor que se distancie ahora. Además, una declaración voluntaria siempre se ve mejor que una confesión forzada durante una investigación. Tras una larga deliberación, Mendoza accedió a proporcionar una declaración jurada. Este testimonio, unido a nuestras otras pruebas, fortalecía enormemente nuestro caso, pero el golpe definitivo llegó una semana después, de la forma más inesperada. Estaba regando los naranjos cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con una mujer elegante de unos 40 años, con un niño de aproximadamente 10 a su lado. «¿Señora Herrera?», preguntó con acento madrileño. «Me llamo Isabel Soto. Fui la primera esposa de Hugo Castro. La invité a entrar, llamando inmediatamente a Natalia y Carmen». Isabel nos contó una historia dolorosamente familiar, cómo Hugo la había encantado, casándose con ella poco después de que heredara una propiedad sustancial de sus padres, cómo gradualmente la había aislado de amigos y familiares, y finalmente, cómo había intentado transferir la propiedad a su nombre, alegando que ella sufría episodios depresivos.
Perdí casi todo en el divorcio, explicó. Su abogado, Beltrán, era brutal. Me pintaron como mentalmente inestable. Manipularon a los testigos. Al final, solo pude conservar una pequeña parte de mi herencia para Diego, señaló a su hijo, que jugaba tranquilamente con un juguete electrónico. ¿Por qué has venido ahora?, preguntó Natalia, visiblemente conmovida por el relato. Isabel extrajo un recorte de periódico, el mismo artículo difamatorio sobre nosotras. Cuando vi esto, reconocí inmediatamente el patrón. Hugo está usando las mismas tácticas contra ustedes. No pude quedarme de brazos cruzados. Lo que siguió fue una revelación tras otra. Isabel no solo estaba dispuesta a testificar, también tenía documentación, grabaciones y pruebas que Hugo nunca imaginó que ella conservaría. Él cree que me quebró, sonrió Isabel con una determinación que reconocí inmediatamente. Pero solo me hizo más fuerte y más cautelosa. Entre sus evidencias había algo particularmente valioso, pruebas de que Hugo había intentado sobornar al juez en su caso. El intento había fracasado, pero la documentación existía. «Esto cambia todo», declaró Carmen cuando Isabel se marchó, prometiendo mantenerse en contacto. Con esto, no solo ganamos el caso de divorcio y custodia, sino que podríamos ver a Hugo enfrentando cargos penales. Esa noche, mientras Natalia y yo cenábamos en silencio, procesando todo lo ocurrido, sonó nuevamente el timbre. Esta vez era Elena, con expresión urgente. «Tenemos una audiencia preliminar mañana», anunció. El juez quiere ver a ambas partes antes de proceder con el caso principal. ¿Tan pronto?, pregunté sorprendida. Es normal, no exactamente, admitió Elena, pero este caso ha generado cierto interés, especialmente después del artículo en el periódico. ¿Qué juez nos ha tocado?, preguntó Carmen, que acababa de unirse a nosotras tras ser llamada por Elena. Isabela Hidalgo. Carmen y yo intercambiamos una mirada de sorpresa. Isabela Hidalgo, un nombre que no había escuchado en muchos años. ¿La conoces?, preguntó Natalia, notando nuestra reacción. Sí, respondí lentamente. Recuerdos de hace 25 años regresando vívidamente. La conozco, o la conocía, cuando era una joven estudiante de Derecho trabajando en la notaría. Y si es quien creo que es, Hugo Castro podría estar a punto de recibir la sorpresa de su vida. La mañana del juicio amaneció con un cielo plomizo sobre Valencia. Me desperté antes del alba, mis manos temblorosas mientras preparaba mi ropa, un sencillo traje azul marino que Miguel me había regalado en nuestro último aniversario. Estarás hermosa con él cuando tengas que enfrentarte al mundo, había dicho entonces, como si de alguna manera supiera que este día llegaría. Natalia apareció en la cocina, pálida pero decidida, su embarazo de 5 meses claramente visible bajo un elegante vestido gris. Carmen y Elena llegaron poco después, repasando estrategias y preparándonos para lo que nos esperaba. Recuerden, insistió Elena, no importa qué táctica use Hugo, mantengan la compostura. El juez observará su comportamiento tanto como escuchará sus palabras. El Palacio de Justicia de Valencia se alzaba imponente bajo el cielo amenazante. En la entrada, nos encontramos con Isabel Soto y su hijo Diego, que habían viajado desde Madrid para apoyarnos. No estáis solas, nos aseguró Isabel, apretando nuestras manos. Esta vez, Hugo no se saldrá con la suya. En el pasillo del juzgado, divisamos a Hugo y su abogado Carlos Beltrán, ambos con trajes impecables y expresiones confiadas. Hugo nos miró con desdén, susurrando algo a su abogado que provocó una risa despectiva. «Ignóralos», aconsejó Carmen. «Están intentando desestabilizaros». La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado, con paneles de madera oscura y el escudo de España presidiendo desde la pared. Nos sentamos en nuestro lado, mientras Hugo y su equipo ocupaban el suyo. La tensión en el aire era palpable. «Todos en pie», anunció el ujier. Preside la jueza Isabela Hidalgo Martínez, una mujer de unos 50 años, con cabello negro recogido en un moño severo y gafas de montura fina. Entró con paso firme. Su rostro, marcado por años de experiencia judicial, mantenía la dignidad serena que recordaba de aquella joven estudiante de Derecho. Mientras tomaba asiento y comenzaba a revisar los documentos,
Sus ojos se detuvieron momentáneamente en mí. Una chispa de reconocimiento brilló en su mirada, aunque su expresión permaneció profesionalmente neutral. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso Castro contra Herrera Morales. Comenzó formalmente. Antes de proceder, quiero dejar claro que esta sala no tolerará tácticas dilatorias ni acusaciones sin fundamento. Este es un caso que involucra el bienestar de un menor no nacido y será tratado con la seriedad correspondiente. Carlos Beltrán se puso de pie, ajustándose la corbata con gesto confiado. Su señoría, representamos al señor Hugo Castro Gil, quien solicita el divorcio de su esposa Natalia Herrera Morales por abandono del hogar conyugal. Asimismo, solicitamos la custodia completa del hijo que espera la señora Herrera, basándonos en su inestabilidad emocional y la influencia negativa de su madre, la señora Ángela Herrera Cruz. La jueza Hidalgo lo observó impasible. ¿Y en qué basa estas graves acusaciones, señor Beltrán? Tenemos evidencia, su señoría, de que la señora Herrera Cruz ha manipulado a su hija con historias fantasiosas sobre fortunas ocultas, provocando la ruptura de un matrimonio estable. La señora Herrera Morales, influenciada por estas falsedades, abandonó repentinamente el domicilio conyugal, mostrando un comportamiento errático que pone en duda su capacidad para criar adecuadamente a un hijo. Elena se levantó inmediatamente. Su señoría, rechazamos categóricamente estas acusaciones sin fundamento. La realidad es exactamente la contraria. Tenemos evidencia documentada de que el señor Castro ha estado intentando apropiarse de la propiedad de la señora Herrera Cruz mediante manipulación y amenazas. La jueza Hidalgo levantó una mano para detener lo que prometía convertirse en un acalorado intercambio. He revisado los documentos preliminares presentados por ambas partes, dijo con voz serena, y debo decir que encuentro particularmente interesantes los títulos de propiedad presentados por la defensa. Hugo se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente. Beltrán intentó intervenir. Su señoría, esos documentos no han sido adecuadamente autentificados y cuestionamos su validez. Los documentos, sí, continuó la jueza como si no hubiera sido interrumpida, han sido verificados por el registro de la propiedad y son completamente legítimos. Las propiedades en cuestión pertenecen legalmente a la señora Herrera Cruz. Fue entonces cuando ocurrió. La jueza Hidalgo se quitó las gafas y me miró directamente, una leve sonrisa formándose en sus labios. Señora Herrera Cruz, ¿me recuerda? La sala quedó en silencio absoluto. Sentí todas las miradas sobre mí. Sí, su señoría, respondí con voz clara. La notaría Jiménez en Ortega, 1998. Era usted estudiante en prácticas. La jueza asintió. Exactamente. Yo era una joven e inexperta estudiante de Derecho, y usted era la asistente principal del notario. Llegué un día desesperada, porque mi padre había firmado un contrato de compraventa para nuestra casa familiar sin comprender las cláusulas abusivas que contenía. Hugo y su abogado intercambiaron miradas de alarma. La jueza continuó. La señora Herrera pasó horas explicándome cada cláusula, ayudándome a encontrar precedentes legales, y finalmente me acompañó personalmente a hablar con el comprador para anular el contrato. Salvó el hogar de mi familia. Se volvió hacia el abogado de Hugo. Señor Beltrán, encuentro profundamente irónico que ahora esté usted aquí, acusando a esta misma mujer de manipulación, cuando fue precisamente su integridad y conocimiento lo que salvó a mi familia de un fraude inmobiliario muy similar al que, según estos documentos, su cliente parece haber intentado perpetrar. Beltrán se puso pálido. Su señoría, con todo respeto, debería considerar recusarse de este caso dado su relación previa con la acusada. La jueza Hidalgo endureció su expresión. No existe conflicto de interés, señor Beltrán. Mi breve interacción con la señora Herrera ocurrió hace 25 años, en un contexto completamente diferente. Mi capacidad para juzgar este caso con imparcialidad no está comprometida. Lo que está comprometida, sin embargo, es la credibilidad de sus acusaciones a la luz de la documentación presentada. Se volvió hacia Elena. Señora Durán, ¿desea añadir algo antes de que tome una decisión preliminar? Elena se levantó con calma. Sí,
Su señoría, además de los documentos ya presentados. Tenemos aquí a la señora Isabel Soto, primera esposa del señor Castro, quien está dispuesta a testificar sobre un patrón de comportamiento que resulta extremadamente relevante para este caso. La jueza Hidalgo asintió. La escucharemos. Isabel se adelantó, su voz inicialmente temblorosa pero ganando firmeza con cada palabra, mientras relataba su propia experiencia con Hugo, el encanto inicial, la manipulación progresiva, los intentos de apropiarse de su herencia, las acusaciones de inestabilidad mental. Y tengo documentación, su señoría, concluyó Isabel, que demuestra que el señor Castro y el señor Beltrán intentaron sobornar al juez en nuestro caso de divorcio. Un murmullo recorrió la sala. Beltrán se puso de pie de un salto. Esto es difamación. Exijo que esas acusaciones sean retiradas. ¡Silencio!, ordenó la jueza, golpeando su mazo. Se volvió hacia Isabel. Señora Soto, esa es una acusación extremadamente grave. ¿Está dispuesta a presentar esa documentación oficialmente? Sí, su señoría. La he traído conmigo. La jueza Hidalgo observó la sala en silencio durante varios segundos, su mirada finalmente deteniéndose en Hugo, que parecía haber perdido toda su arrogancia anterior. A la luz de la evidencia preliminar y los testimonios presentados, declaró finalmente, encuentro que las acusaciones del señor Castro carecen de fundamento suficiente para proceder como han sido presentadas. Por el contrario, la contrademanda de la señora Herrera Morales tiene mérito sustancial. Se volvió hacia Natalia. Señora Herrera Morales, ¿cuál es su deseo respecto a su matrimonio y la custodia de su hijo? Natalia se levantó, su voz clara y firme. Deseo el divorcio, su señoría, y la custodia completa de mi hijo. El señor Castro ha demostrado que no tiene interés en nuestro bienestar, solo en los bienes materiales que podría obtener. La jueza asintió. Entiendo, señor Castro. Dada la gravedad de las acusaciones presentadas contra usted, especialmente las referentes a intento de soborno judicial, estoy ordenando una investigación completa. Mientras tanto, se concede una orden de protección a favor de la señora Herrera Morales y la señora Herrera Cruz. Hugo se puso de pie bruscamente. Esto es una farsa. Está claramente sesgada a su favor. Señor Castro, la voz de la jueza resonó en la sala. Un comentario más como ese y lo encontraré en desacato. Este tribunal se basa en evidencia, no en arrebatos emocionales. Se dirigió nuevamente a todos. Mi decisión preliminar es la siguiente. Se concede la custodia temporal completa a la señora Herrera Morales. Se mantiene la orden de alejamiento contra el señor Castro. Se congelan todos los activos conjuntos pendientes de investigación por posible fraude. Y se remite la documentación presentada por la señora Soto a la Fiscalía para su evaluación. Golpeó el mazo. La audiencia formal se programará para dentro de un mes, tiempo suficiente para que ambas partes preparen sus casos completos. Hasta entonces, mis órdenes preliminares se mantienen en vigor. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, vi a Hugo susurrando furiosamente a su abogado, su rostro contorsionado por la rabia. Natalia tomó mi mano, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Gracias, mamá, susurró, por no rendirte, por luchar por nosotras. La abracé, sintiendo el pequeño bulto de mi nieto entre nosotras. Siempre, hija mía, siempre. Al salir del juzgado, la jueza Hidalgo nos interceptó discretamente en un pasillo lateral. Señora Herrera, dijo en voz baja, nunca olvidé lo que hizo por mi familia. Es reconfortante ver que el tiempo no ha cambiado su integridad. Gracias, su señoría, respondí. Aunque debo admitir que me sorprendió verla presidiendo nuestro caso, ella sonrió levemente. Las asignaciones de casos son aleatorias, pero a veces el destino tiene su propia justicia poética. Se volvió para marcharse, pero añadió, y por cierto, mi padre aún vive en la casa que usted ayudó a salvar. Siempre pregunta por esa señora tan amable de la notaría. Mientras la veíamos alejarse por el pasillo, Carmen apretó mi hombro. A veces, Ángela, el bien que hacemos en el mundo regresa a nosotros de las formas más inesperadas. No podía estar más de acuerdo. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por conservar mi hogar se había convertido en algo mucho mayor, la redención de mi hija, la protección de mi futuro nieto y quizás
la justicia para todas las mujeres que Hugo había manipulado a lo largo de los años. Mientras salíamos al sol valenciano, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. La batalla no había terminado, pero por primera vez en meses, el futuro se veía esperanzador. Las semanas siguientes a la audiencia preliminar trajeron cambios que ninguna de nosotras había anticipado. La mañana después del juicio, el diario El Levante publicó en primera plana: jueza reconoce a salvadora de su familia en caso de presunto fraude inmobiliario. La historia de cómo había ayudado a Isabela Hidalgo 25 años atrás se había filtrado a la prensa, convirtiéndome de la noche a la mañana en un símbolo para muchas mujeres mayores que enfrentaban situaciones similares. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas querían entrevistas. Programas de televisión me invitaban a contar mi historia. Y lo más sorprendente, mujeres de toda España me llamaban para compartir sus propias experiencias de abuso financiero familiar. Es abrumador, comenté a Carmen mientras revisábamos la avalancha de mensajes. Nunca imaginé que nuestra situación resonaría con tantas personas. Has puesto nombre a algo que muchas sufren en silencio, respondió. El abuso económico hacia personas mayores es más común de lo que creemos, especialmente cuando viene de familiares. Natalia, por su parte, experimentaba su propia transformación. La joven insegura que había permitido que Hugo dirigiera cada aspecto de su vida se había convertido en una mujer decidida a recuperar su independencia. Había comenzado a trabajar medio tiempo en el bufete de Carmen, mientras completaba su inscripción para el máster en administración. ¿No será demasiado con el embarazo?, le pregunté una tarde mientras preparábamos la cena juntas. Al contrario, sonrió, acariciando su vientre cada vez más prominente. Necesito construir un futuro sólido para Isabel. ¿Isabel?, pregunté sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, he decidido llamarla como la jueza, Isabel Miguel Herrera, para honrar a las dos personas que nos salvaron. La abracé, sintiendo que nuestra familia se estaba reconstruyendo sobre cimientos más fuertes que antes. Mientras tanto, la situación legal de Hugo se deterioraba rápidamente. La documentación presentada por Isabel Soto había provocado una investigación formal de la Fiscalía. Carlos Beltrán, anticipando lo peor, había renunciado a representarlo, citando diferencias irreconciliables sobre la estrategia legal. Una mañana lluviosa de diciembre, Elena llegó con noticias inesperadas. Hugo ha abandonado el país. Según nuestras fuentes, tomó un vuelo a Panamá hace 3 días. ¿Ha huido?, preguntó Natalia, más sorprendida que angustiada. Eso parece, confirmó Elena. La fiscalía estaba a punto de presentar cargos formales por fraude fiscal, falsificación de documentos y posible soborno. Aparentemente, decidió no quedarse para enfrentarlos. ¿Qué significa esto para nuestro caso?, pregunté. Simplifica las cosas considerablemente, explicó Carmen. Con Hugo fugado, el divorcio puede proceder por incomparecencia. Respecto a la custodia, ningún juez concedería derechos a un padre prófugo de la justicia. Natalia suspiró profundamente. Debería sentirme victoriosa, pero solo siento alivio y algo de tristeza por el tiempo perdido. Es comprensible, le aseguré. Tomando su mano, amaste a ese hombre, o al menos a la persona que creíste que era. No, respondió con una claridad que me sorprendió. Creo que nunca lo amé realmente. Amaba la idea de él, el empresario exitoso, la vida de alta sociedad, la sensación de importancia que me daba estar a su lado, pero ahora veo que era todo una ilusión, y que yo había olvidado quién era realmente. Esa noche, mientras Natalia dormía, me senté en el patio bajo las estrellas, reflexionando sobre todo lo ocurrido. La huida de Hugo marcaba el fin de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de nuevos desafíos. ¿Cómo reconstruiríamos nuestras vidas ahora? ¿Cómo sanaríamos las heridas que estos meses habían dejado Miguel? Susurré mirando al cielo. Ojalá estuvieras aquí para ver cómo tu previsión nos salvó, pero aún necesito tu guía para lo que viene. Como respondiendo a mi súplica, una suave brisa agitó las hojas del naranjo, trayendo el dulce aroma de azahar que tanto amaba mi esposo, y en ese momento,
Supe exactamente lo que debíamos hacer. El nuevo año trajo consigo el nacimiento de Isabel. Llegó al mundo un luminoso 14 de enero, con el primer amanecer claro después de semanas de lluvia, como si hasta el clima celebrara su llegada. Sostener a mi nieta por primera vez fue una experiencia que trascendió todas las dificultades de los meses anteriores. Sus pequeños dedos, su cabello oscuro como el de Miguel, sus ojos curiosos que parecían absorber el mundo entero, era perfecta. Es igual a ti cuando naciste. Le dije a Natalia, que resplandecía a pesar del cansancio del parto. Tiene tu misma expresión determinada. Pobre niña, rió Natalia débilmente. Espero que haya heredado también tu paciencia y la bondad de papá. Los primeros meses con Isabel fueron un torbellino de noches sin dormir, biberones, pañales y una felicidad que ninguna de nosotras había experimentado en mucho tiempo. Nuestra casa, que una vez Hugo había querido arrebatarnos, se llenó nuevamente de risas y promesas de futuro. Natalia sorprendentemente equilibraba su nuevo rol de madre con sus estudios y su trabajo a tiempo parcial en el bufete de Carmen. A veces la encontraba en la madrugada, con Isabel dormida en su regazo mientras estudiaba para un examen o preparaba documentos para el día siguiente. No tienes que hacerlo todo a la vez, le recordaba. Tenemos tiempo. Lo sé, respondía con una sonrisa cansada pero satisfecha. Pero quiero que Isabel crezca viendo que su madre puede ser fuerte e independiente. Quiero darle el ejemplo que casi perdí. El divorcio se finalizó en ausencia de Hugo, concediéndole a Natalia la custodia completa y todos los derechos sobre los bienes comunes, que resultaron ser sorprendentemente escasos. Hugo había liquidado casi todos sus activos antes de huir, dejando tras de sí principalmente deudas. Al menos ya es oficial, suspiró Natalia al recibir la sentencia. Soy libre. Con el divorcio resuelto y Hugo fuera del país, las últimas noticias lo situaban en Colombia, intentando establecer un nuevo negocio inmobiliario. Natalia comenzó a florecer verdaderamente. Su trabajo en el bufete de Carmen evolucionó de asistente administrativa a consultora para casos de derecho financiero, donde su experiencia personal y su formación académica resultaban invaluables. Tiene un don para explicar conceptos legales complejos a clientes vulnerables, comentó Carmen durante una cena. Especialmente mujeres mayores que enfrentan situaciones similares a la tuya, Ángela. Supongo que he aprendido de la mejor, sonrió Natalia, apretando mi mano sobre la mesa. El primer cumpleaños de Isabel coincidió con la graduación de Natalia. Celebramos ambos eventos con una pequeña fiesta en el patio, rodeadas de las nuevas amistades que habíamos formado Carmen y Elena, por supuesto, Isabel Soto y su hijo Diego, que habían mantenido contacto regular desde el juicio, algunos compañeros de máster de Natalia, y las vecinas que nos habían apoyado durante los momentos más difíciles. Mientras observaba a mi hija, radiante con su diploma y con Isabel en brazos, sentí una profunda satisfacción. A pesar de todo el dolor, había encontrado su camino, o quizás, más precisamente, había redescubierto el camino que siempre debió seguir. Estoy orgullosa de ti, le dije cuando finalmente nos quedamos solas esa noche, sentadas en el patio bajo las estrellas. Has logrado más en este año que muchos en toda una vida. No lo habría conseguido sin ti, mamá, respondió, apoyando su cabeza en mi hombro como solía hacer de niña. Cuando pienso en cómo casi te traiciono. No pienses más en eso, la interrumpí. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Ella asintió, mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ya no siento odio hacia Hugo. Siento lástima. Nunca conocerá a su hija. Nunca experimentará esta alegría que siento ahora. Todo por su codicia. Es una lección poderosa, comenté. El dinero puede comprarte muchas cosas, pero no las que realmente importan. Natalia sonrió, una sonrisa que reflejaba una sabiduría duramente ganada. ¿Recuerdas cuando me dijiste que los recuerdos no están en las paredes, sino en el corazón? Tenías razón, pero no de la manera que Hugo intentó usar esas palabras. Los verdaderos recuerdos, los que importan, están en cómo nos tratamos unos a otros, en el amor que compartimos. Mientras la abrazaba bajo el naranjo que Miguel y yo habíamos plantado tantos años atrás,
Supe que nuestra familia había sobrevivido a su prueba más dura y había emergido más fuerte. Y aunque el camino había sido doloroso, el resultado final valía cada lágrima derramada. La idea llegó una mañana de primavera. Mientras leía el periódico durante el desayuno, un pequeño artículo en la sección local relataba el caso de una mujer de 70 años que había sido desalojada de su vivienda por su propio hijo, quien había falsificado su firma en unos documentos de transferencia. «Esto sigue ocurriendo», murmuré con indignación. «Y esta mujer no tuvo un Miguel que la protegiera anticipadamente». Natalia, que preparaba el biberón de Isabel, se detuvo pensativa. «¿Sabes, Carmen me comentó que reciben consultas similares casi semanalmente? Mujeres mayores, generalmente viudas, cuyos familiares intentan apropiarse de sus bienes. Es una epidemia silenciosa», respondí. «Nadie habla de ello porque da vergüenza admitir que tus propios hijos intenten estafarte. Deberíamos hacer algo», dijo Natalia con determinación. «Tenemos los recursos, los contactos legales y ahora la experiencia». Así nació la idea de la Fundación Segundo Hogar. Utilizando parte del patrimonio que Miguel había dejado, establecimos una organización sin ánimo de lucro dedicada a proteger los derechos financieros y legales de las personas mayores, especialmente mujeres vulnerables al abuso económico familiar. Carmen y Elena se sumaron entusiastas al proyecto, ofreciendo asesoramiento legal gratuito a quienes lo necesitaran. Isabel Soto, que había regresado a Madrid, se ofreció a establecer una delegación allí. En cuestión de meses, lo que comenzó como una idea sobre la mesa del desayuno se convirtió en una realidad tangible. Alquilamos un pequeño local cerca de la Plaza de la Reina, decorándolo con colores cálidos y muebles cómodos para que las personas mayores se sintieran bienvenidas. Contratamos a un equipo de abogados jóvenes idealistas, asistentes sociales y asesores financieros. Natalia, combinando su formación empresarial con su experiencia personal, se convirtió en la directora ejecutiva. El día de la inauguración, una fila de personas esperaba fuera, mujeres mayormente, algunas acompañadas por vecinos o amigos, todas con historias dolorosamente similares a la nuestra. «Mi hijo dice que ya no puedo vivir sola, que necesito vender mi piso e irme a una residencia», nos contó Dolores, una viuda de 68 años. «Pero es el único recuerdo que me queda de mi marido. Mi hija y su marido me convencieron de poner mi pensión en una cuenta conjunta para ayudarme a administrarla», relató Manuel, un jubilado de 75 años. «Ahora no puedo acceder a mi propio dinero». Cada historia reforzaba nuestra convicción de que la fundación era necesaria. No solo proporcionábamos asesoramiento legal y financiero, también creábamos una comunidad donde estas personas podían compartir sus experiencias sin vergüenza, entendiendo que no estaban solas. A medida que la fundación crecía, también lo hacía nuestra reputación. Periódicos locales publicaron artículos sobre nuestro trabajo. La televisión valenciana realizó un reportaje especial. Incluso recibimos una invitación para presentar nuestro modelo en un congreso nacional sobre derechos de los mayores en Barcelona. «Es increíble lo que hemos logrado en tan poco tiempo», comentó Natalia una noche. Mientras revisábamos las estadísticas del primer semestre, más de 200 consultas atendidas, 50 casos legales iniciados y 15 personas rescatadas de situaciones de abuso inminente. «Y esto es solo el principio», respondí, recordando las palabras de Miguel en su carta: «Úsalo no para lastimar, sino para enseñar». La expansión natural llegó con la apertura de nuestro primer segundo hogar físico, una residencia temporal para mujeres mayores que necesitaban un lugar seguro mientras se resolvían sus situaciones legales. Compramos y renovamos una antigua casona en el barrio del Carmen, transformándola en un espacio cálido y acogedor con 10 habitaciones individuales, áreas comunes y un hermoso jardín interior. María Fernández fue nuestra primera residente. A sus 73 años, había sido literalmente echada a la calle por su yerno cuando se negó a firmar la escritura de su pequeño apartamento en Ruzafa. «Nunca pensé que acabaría así», sollozó cuando la recibimos. «Después de toda una vida trabajando, criando hijos, siendo una buena persona. No acabará así, María», le aseguré, tomando sus manos temblorosas entre las mías. «Esto es solo un nuevo comienzo». Y así fue.
Con la ayuda legal de Elena, María recuperó su apartamento 3 meses después. Pero para entonces, había formado lazos tan fuertes con las otras residentes que decidió quedarse como voluntaria, ayudando a recibir a las nuevas mujeres que llegaban con la misma mirada perdida que ella había tenido. A finales de ese año, la demanda era tal que abrimos un segundo hogar en Alicante y comenzamos a planificar un tercero en Madrid, donde Isabel Soto coordinaría las operaciones. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de nuevos muebles en la sala común, recibí una llamada inesperada. La jueza Isabela Hidalgo quería verme. Nos encontramos en una discreta cafetería cerca del tribunal. Isabela, tan elegante como siempre, me recibió con un abrazo cálido, algo que habría sido impensable durante el juicio. He seguido el trabajo de la Fundación, dijo después de los saludos iniciales. Es impresionante lo que han logrado en tan poco tiempo. Gracias, respondí. Aunque a veces parece que apenas arañamos la superficie del problema, ella asintió comprensivamente. Por eso quería hablar contigo. La Asociación de Magistrados está organizando un congreso sobre vulnerabilidad jurídica en la tercera edad. Quisiéramos que la Fundación Segundo Hogar presentara su modelo como caso de éxito. Sería un honor, respondí sinceramente. Y hay algo más, continuó, bajando la voz ligeramente. Estamos impulsando cambios legislativos para fortalecer la protección legal de las personas mayores frente al abuso económico familiar. Tu testimonio y experiencia serían invaluables para el comité. Salí de aquella reunión con una mezcla de emoción y responsabilidad. Lo que había comenzado como una batalla personal por defender mi hogar se había transformado en una misión que podría cambiar la vida de miles de personas. Esa noche, sentada en el patio bajo el naranjo, sentí la presencia reconfortante de Miguel más fuerte que nunca. ¿Lo ves, amor mío? Susurré a las estrellas. Tu regalo sigue dando frutos, de maneras que nunca imaginamos. 5 años pasaron con la velocidad que solo el tiempo feliz puede alcanzar. Isabel, ahora una niña vivaz de 6 años, llenaba la casa con su energía y curiosidad insaciable, con su cabello oscuro recogido en trenzas y sus ojos inquisitivos. Era la viva imagen de Natalia a su edad, con un toque de la determinación de Miguel. Abuela, ¿me cuentas otra vez la historia del juez que te reconoció? Me pedía frecuentemente antes de dormir. Yo sonreía, acariciando su mejilla. Era una jueza, cariño, y te puso su nombre porque salvó a nuestra familia, igual que tu abuelo Miguel, como un ángel guardián, concluía ella, satisfecha con la explicación. Exactamente. Y ahora, nosotras ayudamos a otros ángeles guardianes a proteger a sus familias. La Fundación Segundo Hogar había crecido más allá de nuestras expectativas iniciales. Con 5 residencias en toda España y un equipo legal dedicado, habíamos ayudado a más de 1000 personas mayores a defender sus derechos y recuperar su dignidad. Natalia dirigía la organización con la misma pasión y determinación que había mostrado en su recuperación personal, equilibrando perfectamente su rol de directora ejecutiva con el de madre soltera. Mi papel había evolucionado naturalmente hacia el de mentora y portavoz. Viajaba por España dando charlas en asociaciones de jubilados, centros comunitarios y universidades, compartiendo nuestra historia y alertando sobre los signos de abuso económico familiar. La clave está en reconocer las señales tempranas, explicaba en estas sesiones. El aislamiento progresivo, el cuestionamiento constante de tus decisiones financieras, las presiones para modificar testamentos o transferir propiedades, son banderas rojas que no debemos ignorar. Un día, mientras revisaba el correo en la oficina de la Fundación, encontré una carta con sello de Colombia. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la caligrafía en el sobre. Es de Hugo, le dije a Natalia cuando llegó a casa esa tarde. Su expresión se tensó momentáneamente, pero luego asintió. Ábrela, sea lo que sea, ya no puede hacernos daño. La carta era sorprendentemente breve. Ángela y Natalia, el tiempo ofrece perspectiva. He seguido desde la distancia el trabajo de la Fundación. No busco perdón ni reconciliación.
Solo hacerles saber que sus esfuerzos han tenido un impacto más allá de lo que imaginan. Mi madre falleció el año pasado en una residencia donde la internamos mis hermanos y yo para su seguridad, mientras vendíamos su casa para administrar mejor sus finanzas. Solo ahora veo el paralelismo con lo que intenté hacerles. No espero respuesta. Solo quería que supieran que incluso en los lugares más improbables, su mensaje está siendo escuchado. Hugo Natalia leyó la carta varias veces, su expresión indescifrable. Finalmente, la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. ¿Qué piensas?, le pregunté suavemente. Pienso que las lecciones nos encuentran a todos eventualmente, respondió. Incluso a Hugo. ¿Le responderás? Ella negó con la cabeza. No hay nada que decir. Ese capítulo está cerrado. Y verdaderamente lo estaba Hugo Castro Gil, el hombre que una vez había amenazado con destruir nuestra familia. Se había convertido en poco más que un recuerdo lejano, una lección aprendida, un capítulo cerrado en nuestras vidas, el trabajo de la fundación. Sin embargo, continuaba expandiéndose. Nuestra última iniciativa, un programa educativo para profesionales bancarios sobre cómo identificar y prevenir el fraude a personas mayores, había sido adoptado por 3 de los principales bancos de España. Es un enfoque sistémico, explicaba Natalia en la presentación del programa. No basta con rescatar a las víctimas. Debemos crear redes de protección que impidan que el abuso ocurra en primer lugar. El 7º cumpleaños de Isabel coincidió con un evento que jamás habríamos imaginado: la aprobación de la Ley de Protección Patrimonial del Mayor, inspirada en gran parte por el trabajo de nuestra fundación. La nueva legislación fortalecía las salvaguardas contra el abuso financiero a personas mayores, establecía protocolos claros para notarios y entidades bancarias, y creaba la figura del defensor del mayor en cada comunidad autónoma. La ceremonia de promulgación en Madrid fue emotiva. Como representante de la fundación, fui invitada a dar un breve discurso. Hace 7 años, comencé ante el público que llenaba el salón. Estuve a punto de perder mi hogar a manos de personas que debían protegerme. Fue el amor y la previsión de mi difunto esposo lo que me salvó. Pero no todas las personas mayores tienen un Miguel en sus vidas. Esta ley es para ellas, para quienes nunca tuvieron la oportunidad de protegerse antes de que fuera demasiado tarde. Entre el público distinguí a Isabela Hidalgo, ahora magistrada del Tribunal Supremo y firme impulsora de la ley. Nuestras miradas se cruzaron, compartiendo el entendimiento silencioso de cómo los círculos de la vida se habían completado ella. La joven estudiante a quien ayudé décadas atrás había sido instrumental en salvar mi casa y mi dignidad, y ahora ambas habíamos colaborado para proteger a miles más. Esa noche, de regreso en Valencia, celebramos con una pequeña cena en el patio. Carmen y Elena estaban allí, por supuesto, junto con María Fernández y otras mujeres que habían pasado por nuestros hogares y ahora formaban parte de nuestra extendida familia elegida. Isabel correteaba entre las mesas, recogiendo besos y abrazos de todas estas abuelas adoptivas que adoraba. Natalia, radiante en un vestido azul que resaltaba la confianza y serenidad que había ganado con los años, brindó por el éxito de la ley. Por mi padre, dijo, levantando su copa, que nos protegió incluso después de su partida. Por mi madre, que encontró la fuerza para luchar cuando todo parecía perdido. Y por todas las mujeres que han encontrado su voz y su poder gracias a la fundación. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y la casa quedó en silencio, me senté sola en el patio bajo el naranjo que Miguel y yo habíamos plantado el día que Natalia nació. Sus ramas, ahora fuertes y frondosas, se extendían protectoras sobre el espacio que tantas historias había presenciado. Lo logramos, Miguel, susurré a las estrellas. Tu legado ha crecido más allá de lo que imaginamos. No solo salvaste nuestro hogar, has ayudado a salvar cientos más. Una suave brisa agitó las hojas del naranjo, trayendo consigo el dulce aroma del azahar. Cerré los ojos, sintiendo la presencia reconfortante de mi esposo tan real como si estuviera sentado junto a mí. En ese momento de perfecta paz, reflexioné sobre el extraño y maravilloso camino que nos había traído hasta aquí.
Lo que comenzó como una batalla por conservar mi casa se había transformado en una misión que daba sentido y propósito a mis años dorados. La jueza Isabela Hidalgo tenía razón. A veces la vida tiene su propia forma de justicia poética. El bien que hacemos en el mundo regresa a nosotros de las maneras más inesperadas, completando círculos que ni siquiera sabíamos que habíamos iniciado. Y a mis 72 años, mientras contemplaba el futuro con esperanza en lugar de temor, entendí finalmente la verdad más profunda que Miguel había intentado enseñarme con su regalo secreto. El verdadero poder no está en el dinero o las propiedades, sino en la capacidad de mantenerse firme con dignidad y usar cualquier recurso que tengamos para ayudar a otros. Porque al final, nuestro legado más valioso no son las casas que construimos, sino las vidas que tocamos, las injusticias que corregimos, y el amor que sembramos para que florezca mucho después de que nos hayamos ido, como el naranjo en el patio, que año tras año da frutos dulces y fragantes flores, recordándonos que incluso de las experiencias más amargas pueden hacer algo hermoso y duradero. 5 años más tarde, en mi 77º cumpleaños, recibí un regalo inesperado. La Universidad de Valencia me otorgó un doctorado honoris causa en reconocimiento a mi labor con la Fundación Segundo Hogar, que para entonces operaba en toda España y había comenzado a expandirse a otros países europeos. Durante la ceremonia, mientras miraba al público donde Natalia, ahora una respetada abogada especializada en derechos de los mayores, sonreía orgullosa junto a Isabel, una preadolescente brillante de 12 años, sentí la necesidad de dirigir mis palabras no solo a los presentes, sino a todas aquellas mujeres invisibilizadas que aún no habían encontrado su voz. Este reconocimiento, dije desde el podio, no es para mí, sino para todas las mujeres mayores que la sociedad ha vuelto invisibles, aquellas a quienes se les dice que ya no tienen valor, que su tiempo ha pasado, que deben hacerse a un lado en silencio. A ustedes les digo, su dignidad no caduca con la edad. Su voz importa ahora más que nunca. Su experiencia es un tesoro, no una carga. Si en este momento están enfrentando el despojo de lo que construyeron con tanto esfuerzo, si sienten que su propia familia les ha dado la espalda, sepan esto, no están solas. Hay toda una comunidad esperando para apoyarlas, para luchar junto a ustedes. La casa que defendí hace 12 años no era solo ladrillos y mortero, era mi dignidad, mi historia, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y ese derecho les pertenece también a ustedes, sin importar su edad o circunstancias. Mi mensaje es simple: nunca es tarde para defenderse, para reclamar su espacio, para exigir respeto. La verdadera fortaleza no está en gritar más alto, sino en mantenerse firme con la verdad en las manos. Y a las generaciones más jóvenes les digo: honren a sus mayores no solo con palabras, sino con acciones. El respeto no es condescendencia, es reconocer que las arrugas en sus rostros son mapas de vidas ricas en experiencia y sabiduría. Porque al final, como escribió mi querido Miguel, el poder debe usarse no para lastimar, sino para enseñar. Y la lección más importante que podemos enseñar es que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Mientras concluía mi discurso, vi lágrimas en muchos ojos, pero también determinación y esperanza. La semilla que habíamos plantado estaba dando frutos más allá de nuestros sueños más ambiciosos. Esa noche, al regresar a la casa que había defendido con tanta ferocidad, encontré a Isabel esperándome en el patio, bajo el viejo naranjo. «Abuela», dijo con la seriedad que solo los preadolescentes pueden conjurar, «quiero ayudar en la fundación cuando sea mayor. Quiero continuar lo que tú y mamá comenzaron». La abracé, sintiendo cómo el círculo se completaba perfectamente. El legado de Miguel, transformado por nuestras experiencias, seguiría vivo en esta niña extraordinaria que nunca conocería a su abuelo o a su padre, pero que llevaba en su corazón las lecciones de ambos. «Lo harás, cariño», le aseguré, «y lo harás incluso mejor que nosotras». Mientras contemplábamos juntas las estrellas, supe con certeza que nuestro hogar no solo esta casa, sino el hogar que habíamos construido en nuestros corazones y en la comunidad permanecería seguro por generaciones, porque la verdadera fuerza nunca estuvo en las paredes que nos rodeaban,
sino en la dignidad que nunca permitimos que nos arrebataran. Y esa es una lección que ni el tiempo ni la adversidad podrán borrar jamás.